Lo decíamos más temprano en nuestros titulares, se aprobó en las últimas horas la reforma de la Seguridad Social en diputados, ahora con los cambios vuelve al Senado, se espera que esto ocurra el jueves a partir del mediodía y la reforma finalmente quedará promulgada por parte del Poder Ejecutivo. Una reforma trabajosa que llevó mucho tiempo de debate dentro de los partidos políticos primero y luego también en diputados, aunque en términos generales pasó menos tiempo del previsto en el debate en el Pleno de Diputados. Estamos en comunicación ahora con Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, quien estuvo trabajando en la comisión y también en los cambios que su propio partido introdujo en esa reforma. De hecho, estuvo aquí como invitado días pasados en Oriental. Rodríguez, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Francisco. Un gusto, como siempre, estar contigo con toda la audiencia. El gusto es nuestro. Un balance en general de la aprobación de la reforma de la Seguridad Social. Bueno, nosotros quedamos muy conformes porque creemos que las introducciones, las incorporaciones que realizamos en Cámara de Diputados realmente mejoraron el proyecto de ley. Lo mejoraron de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, en el tema de las causales jubilatorias. El Partido Colorado agregó 2 causales jubilatorias, una a los 63 años, y recordemos que el promedio jubilatorio en Uruguay es de 63 años. Agregamos una causal a los 63, otra causal a los 64, justamente para poder recoger con mayor amplitud la casuística de los trabajadores uruguayos. También para poder premiar a aquellos que tienen mayor años de cotización dentro del sistema. Es un estímulo para poder cotizar dentro del sistema, saber que en un horizonte no muy lejano uno tiene la posibilidad de poder jubilarse de forma anticipada, es algo bien importante. La jubilación activa voluntaria, que fue un proyecto de ley que presentamos en el año 2018 y que está en este proyecto de ley aprobado ahora en Cámara de Diputados, es muy importante porque le da la posibilidad a miles de uruguayos de poder reincorporarse a un trabajo una vez jubilados, cobrando su jubilación, sin parar su jubilación, poder hacerlo, poder trabajar de la manera que lo quieran hacer, de manera parcial, de manera completa, alguna vez a la semana, en alguna actividad safral, y sin estar escondiéndose, porque lo que sucede en la actualidad es que hay miles de personas que, o bien porque quieren seguir cumpliendo con una vocación, o bien porque necesitan los ingresos, porque necesitan complementar su ingreso jubilatorio, lo hacen a las escondidas, porque si no pierden su jubilación. Y eso no beneficia ni a la persona ni a la sociedad. Y es por esto que la jubilación activa voluntaria es fundamental y viene como un derecho en esta reforma. Incorporaciones como la del que hablamos el otro día contigo, Francisco, la del salto que se daba en el diseño original entre aquellos que habían nacido en el año 72 y los que habían nacido en el año 73. Los del 72 se podían jubilar con 60 años y los del 73 recién con 63 años, ¿no? Nos parecía que ese salto abrupto no tenía ningún sentido y es por esto que presentamos como propuesta una escalera mucho más gradual, que fuera año a año, ¿no? Los del 73 con 61 años, los del 74 con 62, los del 75 con 73 y así sucesivamente para que ese salto no fuera tan abrupto. Mejoramos en lo que tiene que ver con las pensiones, el acceso a pensiones a la viudez, ahí mejoramos las normas, volvimos a la norma original que es la vigente, que aquellos que enviudan teniendo más de 40 años puedan tener una pensión vitalicia, eso se mantiene. Digo esto porque uno ha visto en redes sociales diferentes comentarios que no se ajustan a la realidad. La realidad de lo aprobado es que aquellos que enviudan con más de 40 años van a tener una pensión vitalicia, ¿no? Obviamente dependiendo del ingreso que tenga esa persona, como siempre, esto es un límite que se pone siempre, pero eso se resguarda. Y ha habido mejoramiento en diferentes aspectos del proyecto de ley, los subsidios especiales para aquellos que tienen 65, 70 años y no tienen recursos. Se incorporó la posibilidad de que los hombres viudos que tienen que hacerse cargo de sus hijos, los tienen que, hacerse cargo de su crianza, también puedan computar un año de servicio por cada hijo que tengan y que esté en esa condición.
esa fue una incorporación que en lo particular hicimos, que nos pareció también fundamental poder reconocer esa situación. Incluimos la casuística de algunas situaciones como aquellos que tienen síndrome de Down, que obviamente por su expectativa de vida no podían llegar a una jubilación. Bueno, se bajó la cantidad de años de servicio, se bajó la cantidad de años para poder jubilarse. Con 45 años y con 15 años de servicio pueden acceder a una jubilación. O sea, hicimos realmente modificaciones, incorporaciones que mejoraron ostensiblemente el proyecto porque dan más derechos y facilitan en muchos casos y a muchos colectivos para poder acceder a jubilaciones y pensiones. Uh-huh. Diputado, cuando se comenzó el debate por la reforma de la Seguridad Social, se buscaba, entre otras cosas, la sustentabilidad del sistema y aplacar la curva ascendente que implicaría sostener el sistema a largo plazo si no se introducían cambios. La semana pasada Búsqueda publicó una nota donde había unos porcentajes de incidencia de la Seguridad Social sobre el producto. ¿Cuánto se logra aplacar la reforma ahora con este texto? ¿Cuánto se logra aplacar el déficit, perdón? Sí, en la actualidad se invierte en seguridad social aproximadamente 11.1% del producto. Las proyecciones de cara al futuro lo que arrojaban era que el gasto en materia de seguridad social iba a ser de 13.5% del producto. La reforma, cuando entró en el Senado, en las proyecciones que se realizaron, daba de que se podía, con estas modificaciones, se podía lograr 9.6% del producto aproximadamente. Con las introducciones que realizó Cabildo Abierto y que realizó el Partido Colorado, estamos en 10.2% aproximadamente. Por lo tanto, seguimos estando por debajo de lo que se gasta actualmente en materia de seguridad social. Estamos muy por debajo de las proyecciones de cara al futuro, o sea, de 13.5, que posiblemente iba a llegar el gasto de inversión en materia de seguridad social, lo estamos llevando a un poco más del 10% del producto. ¿Esto qué implica? Esto implica la sustentabilidad del sistema y implica tener mayor cantidad de recursos para otras cosas que son muy necesarias. Por ejemplo, en materia de primera infancia, en materia de la niñez, donde se concentra la pobreza, no se concentra la pobreza en las edades más adultas, en los que están jubilados. El porcentaje de pobreza es muy chico, si bien siempre es un problema, pero es muy chico, es menos del 5%. En materia de primera infancia y de la niñez, ahí es donde tenemos el mayor problema. Uh-huh. Vamos a necesitar recursos para poder abordar esa situación. Vamos a necesitar recursos para un verdadero sistema de cuidados. Yo lo decía en el día de ayer, el sistema de cuidados es una buena idea. En ese sentido no hay que reconocerlo. Pero el tema es que se implementó muy mal. El diseño del sistema de cuidados que llevó adelante el Frente Amplio tiene un muy mal diseño. Tanto es así que los asistentes, muchos asistentes han iniciado juicios contra las personas que tenían que cuidar o incluso contra el Estado. Entonces, hay que reformular esa política de cuidados y por eso nosotros presentamos 2 artículos, el artículo 301 y 302 del proyecto de ley, para conformar una comisión técnica integrada por varios ministerios y por la OPP, para poder estudiar un nuevo sistema de cuidados, para poder ver las alternativas, para poder analizar en su conjunto la inversión que hay que realizar en cuidados y en previsión social, para que haya una armonización del gasto global de seguridad social, y esto hacerlo con técnicos de primera línea e incluso también contactándonos el Estado uruguayo con estados extranjeros y con gente que tiene experiencia en esta materia. Ahora, diputado, permítame hacer una intervención aquí, porque usted planteaba que el déficit iba a ir hacia el 13,5%. ¿A qué año ocurriría eso? Bueno, las estimaciones son en el quinquenio 2065-2070 aproximadamente. Bien, 65-70. Esas son las estimaciones. Incluso las estimaciones, muchas de las estimaciones demográficas que se realizaron, se hicieron
en ese para ese quinquenio, digamos, ¿no? Ajá. Y ese 10,2%, ese nuevo guarismo, ¿cuándo se generaría, digamos? Bueno, se generaría también en tiempos distintos, porque fíjate que, por ejemplo, en las propuestas del Partido Colorado, los costos, que son mucho más medidos que otros costos, se dan en diferentes tiempos. Por ejemplo, este salto que yo decía del año 72 y 73, al modificar y hacerlo como una especie de escalera, los costos recién se van a dar para justamente aquellos que nacieron en el año 73 y se van a jubilar con 61 años, ¿no? Ajá. Estamos hablando, si la matemática no nos falla, aproximadamente en el 2034. En el 2034, ahí esos uruguayos podrían llegar a la edad jubilatoria y ahí empezaría el costo de esa transición. Claro. Pero la pregunta Ahora, apuntaba a lo siguiente, diputado, porque se planteaba justamente un déficit una asistencia de rentas generales al sistema de previsión social del 13,5% hacia 2065 y 2070. Ahora se presume que esa asistencia será del 10,2%, cuando en rigor estaba previsto un 9,6% en la primera instancia con el proyecto original. Ahora la diferencia es del 3,3% y antes era de 3,9%, casi 4 puntos. ¿Esto hace sustentable por cuánto tiempo la reforma con estos datos? Bueno, yo no estoy en condiciones de decirte por cuánto tiempo, porque eso también va a depender de las diferentes variables que se vayan dando en el correr del tiempo, ¿no? Tengamos en cuenta de que si seguimos en esta pendiente de tasa de fecundidad, para poner en números, los nacimientos en el año 95 fueron 59.000, los nacimientos en el año 2021 fueron 34.000. Si seguimos en esta pendiente, vamos a tener problemas, porque claramente en un futuro van a haber menor cantidad de gente activa, ¿no? Con capacidad de estar en un trabajo para poder aportar a aquellos que ya están en situación de pasivos. La correlación va a ser menor. Entonces, va a depender también de las políticas que llevemos adelante en cuestiones demográficas. Si los demógrafos nos dicen que en el 2100, si seguimos así, vamos a tener 2.700.000 habitantes, bueno, vamos a tener problemática. Seguramente estos cálculos que se están realizando ahora, bueno, a lo mejor tengan que cambiar. Ajá. Pero esto va a depender de una cantidad de variables que es muy difícil también poder prever. Uh-huh. El Estado uruguayo, el gobierno, cualquiera sea él, va a tener que afrontar este tema demográfico con incentivos para la natalidad, con incentivos para la inmigración, para que venga gente, uh-huh. La migración, para que venga gente, para hacer que todo esto también tenga una sustentabilidad mayor. Claro. Ahora, el presidente de la República estableció una analogía con respecto al agua y la leche, que la asistencia prevista a partir de esta reforma sea del 10,2%, cuando estaba previsto originalmente que fuera del 9,6%. ¿De todas maneras sigue siendo leche? Yo creo que más allá del ejemplo que puso el presidente de la República, yo creo, a ver, lo sustancial acá es que si uno lee el proyecto que vino del Senado, el Senado ya había hecho cambios, ¿no? Había introducido 50 cambios y habían sido bien importantes los cambios que introdujo el Senado. Si uno lee el proyecto de ley que entró al Parlamento, el que salió del Senado y el que ahora se aprueba en diputados, se va a advertir de que es un mejor proyecto, porque primero tiene un mejor diseño, segundo, se contempla casuísticas que no estaban contempladas y mejora el acceso de jubilaciones y pensiones, y esto claramente tiene que ser un equilibrio. Uno tiene que hacer sustentable el sistema, pero no tiene que olvidarse de aquellos que tienen dificultades para poder acceder a determinadas coberturas, porque tienen determinadas contingencias. Y creo que esto
que sale ahora de Cámara de Diputados, esto lo asegura. Seguramente queda alguna cosa pendiente, porque siempre va a quedar, pero esto se ha mejorado y nosotros por eso señalamos nuestra conformidad con las negociaciones que llevamos adelante. También es importante el acuerdo que tiene que ver con la rebaja del IAS, que se va a realizar el año que viene, el año 2025, que también va a ser muy importante para muchos jubilados, y tenemos que seguir avanzando. Creo que la reforma es una reforma necesaria. Tú decías al principio, la sesión de ayer demoró mucho menos de lo que todos pensábamos. Sí. Todos creíamos que íbamos a pasar 24 horas seguidas. Hemos tenido una sesión el primer día, que fue el lunes, que fue bastante larga, bastante discutida, y el día de ayer, a las 10 horas, habíamos aprobado la discusión particular, todos los artículos. ¿Y por qué señalo esto? Porque tanta resistencia tenía el Frente Amplio sobre esta reforma que al final la discusión no fue tan extensa y tan larga. Si tenían tantas diferencias con la reforma, cuando los proyectos de ley son muy discutidos en la Cámara, por nuestra experiencia, y nos lleva 24 horas. Leyes de presupuesto, las rendiciones de cuentas. Terminamos la sesión a las 10 horas. Y creo que eso señala justamente en que muchos de ellos saben, no digo todos porque algunos tendrán sus opiniones bastante contrarias, pero saben que la reforma era necesaria, y que incluso a nivel de lo subconsciente, ya no digo de forma premeditada, muchos también saben de que era mejor de que fuera este gobierno que realizara la reforma, porque ellos, si fueran gobierno, no la iban a querer hacer la reforma, y si la hacían sabían que iba a ser con mucho menos margen de maniobra que tenemos en la actualidad. Entonces, yo creo que también habla a las claras de que también hay un juego político en la oposición de la reforma, porque no han presentado nunca una alternativa, un proyecto alternativo a este que se ha presentado por parte del Poder Ejecutivo. Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, le agradecido soy yo. Un abrazo grande y buena jornada.